e indefensión, es decir, tienen que tener esos dos elementos para que me digan que es un psicotrauma, ¿vale? En pocas palabras, esto es una experiencia directa, tiene que ser directo, no es como de, yo escuché, yo a lo lejos, más o menos medio vi, no, tiene que estar ahí el paciente bien involucrado para que digamos que es un psicotrauma. Es como un asalto. Exacto, un asalto es un psicotrauma, una violación es un psicotrauma, ¿vale? Pero doctor, digo miedo, terror y qué. E indefensión. Este último elemento pareciera que no tiene sentido, pero eso es algo sustancialmente importante. Por ejemplo, el que alguien no se pueda defender ante un evento, y por eso la violación es psicotrauma, porque no puede defenderse, está paralizada la persona. O alguien que está siendo secuestrada, por ejemplo, o alguien que es sobreviviente de una guerra. No puede eliminar la guerra, no puede huir, esa persona no se puede defender y nadie puede ayudar a esa persona. Y eso es catastrófico, ¿vale? Si cumple con eso, entonces ahora sí estamos hablando de un trastorno relacional psicotrauma. Y hay de varios, ¿vale? Ahora tengo que hacer aquí una acotación, ¿vale? Si ustedes ven ahí en los listados de esos trastornos relacionados al psicotrauma, el tercero, que es el trastorno por duelo prolongado, ¿vale? El trastorno por duelo prolongado tiene ciertas particularidades, todavía no lo vemos, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero aquí el psicotrauma se debe a la pérdida de un vínculo sustancialmente importante y que era el único vínculo que tenía esa persona, ¿vale? Entonces es un vínculo muy importante y es el único que tenía. Y les pongo un ejemplo para darme a entender. Tuve una paciente que ella tendría como unos 70 y tantos años y su madre tenía 90 y tantos, ¿vale? Ella funcionó un poco, si han leído como Agua para Chocolate, ¿no? Este libro, o han visto la película, ¿no? Era como la tita, ¿no? Ella se quedó al cuidado toda su vida de su madre. Solo ella, no tuvo nunca pareja, no hizo amigos, y todo su trabajo, porque además ella era maestra, todo ese trabajo y el dinero que ganaba se iba dirigido a la madre. Entonces, van un día caminando la madre y ella porque comían en una fonda cercana, y entonces en una zanja la abuelita se tuerce el pie, ¿vale? Se fractura y para no hacerlo largo termina con una embolia, ¿vale? Se muere la mamá, se queda sin su único vínculo y era extraordinariamente importante. Al punto es que llega conmigo después de 2 años y escuchaba la voz de su mamá como lo escuchaba todas las mañanas, diciéndole, ya levántate, ¿vale? Entonces esto es un trastorno relacionado al psicotrauma. Después vamos a ver la temporalidad, que es de 1 año, porque hay de traumas a traumas, ¿vale? Es muy distinto que, por ejemplo, mis padres tienen 70 y tantos años. ¿Sería descabellado pensar que en algún momento se vayan? No, no es descabellado, no es como que vayan a la universidad, ¿no? Me queda claro eso, pero distinto es, pensemos que yo tengo hijos, no soy papá, pero pensemos que tengo, que mis hijos se mueran. Cambia, depende de la persona también. O que yo sea un niño y que mis padres de 30 y tantos, 44 años se mueran, ¿vale? Entonces también depende de ello, ¿ok? Bien, ahora, los trastornos de relación social desinhibida y reactivo a la vinculación son chicos que vivieron en la orfandad. Esos son niños que tuvieron un abandono temprano, y ese abandono temprano es entendido como un psicotrauma. Si ustedes han ido alguna vez a una casa cuna, a un orfanato, hay algunos niños que parece que son autistas, pero realmente no tienen un trastorno del vínculo, y otros que probablemente, hasta en las películas nos los dicen, ¿no? Que uno llega a la casa, al orfanato, y hay un niño que inmediatamente se presenta, hola, ¿cómo estás? Y nos agarra la mano, ¿quieres ser mi papá? ¿Quieres ser mi mamá? ¿Vale? Eso probablemente tenga ese niño un trastorno del apego, que es un psicotrauma por el abandono temprano, ¿vale? Bien, lo vamos a ver. Y finalmente esto. Puede alguien llegar con ansiedad, pero lo que hay detrás es una idea obsesiva. ¿Quién me dice la definición de idea obsesiva? Pensamientos Intrusivas, ¿qué más? Repetitivas, ansiogénicas, egotistónicas, involuntarias y vergonzosas. Muy bien.
Tiene que cumplir con todo eso, recuerden. Entonces, los pacientes con TOC, chicos, no van a llegar a decirles, tengo TOC. No, les van a decir, tengo mucha ansiedad y no se va. Y ustedes le van a tener que preguntar, oye, ¿esta ansiedad a la que tú te refieres se refiere a algo físico? ¿Se refiere a algo que tú no puedes dejar de pensar como una preocupación? ¿Se refiere a que de pronto te separas de alguien vincularmente importante y aparece? ¿Qué es lo que sucede? Y lo que les van a decir es que es algo que pienso que me da mucha pena, ¿vale? Si les dicen eso, no piensen en un trastorno de ansiedad, piensen en un trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces tienen que decirle, oye, en algún momento te ha pasado que tienes una idea que te llega a la mente sin que tú puedas controlar, que te genera mucha ansiedad y está todo el día fregándote, y que además esa idea o ese pensamiento o esa imagen, tú dices, esto no es algo que yo habitualmente pensaría, ¿vale? Les pongo un ejemplo. En las mujeres durante el puerperio puede surgir el TOC, ¿vale? Y lo que van a tener son ideas, y corrijo aquí, imágenes consistentes en que su bebé se les cae de las manos. Entonces, si alguno de ustedes fuera mamá o papá recién estrenado, ¿no? Imagínense tener esas ideas todo el santo día. Entonces van a llegar con ansiedad, pero no lo van a decir porque no. Imagínate, van a pensar que soy mal papá o mala mamá, pero es involuntario, ¿vale? Eso es un ejemplo. Entonces tendrían que explorar la posibilidad de todo, ¿vale? Entonces, lo que ustedes ven aquí es que en un síndrome ansioso pueden tener tanto trastornos de ansiedad, trastornos relacionados al psicotrauma o el trastorno obsesivo compulsivo o su espectro. Un ejemplo del espectro TOC es el dismórfico corporal, ¿vale? Bien. Ahora, tienen acá toda la tipificación del DSM-5, me voy a enfocar solo en algunos, ¿vale? Tienen desde la ansiedad de separación, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, ¿vale? Tienen hasta la misma agorafobia o la hipocondriasis, que es esta última, que hoy se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, pero la seguimos llamando hipocondria, ¿vale? Bien, me voy a enfocar primero en el trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? El trastorno de ansiedad generalizada, recuerden que el núcleo del síntoma es la preocupación excesiva, ¿ok? Es decir, el paciente no deja de pensar en un futuro catastrófico que le va a ir de la peor forma, ¿ok? Si nos vamos a los criterios diagnósticos que les pongo acá, ¿vale? Esta preocupación excesiva, que es el núcleo, va a afectar todas las esferas de la vida de esa persona. El individual, el académico, el laboral, etc. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Nos dice el DSM-5, por lo menos 6 meses, ¿vale? Porque además yo les pedí que leyeran estos diagnósticos, ¿vale? Entonces, de la preocupación excesiva, fíjense bien, esto se transforma en algo que se llama la rumiación. ¿Qué es rumiar para ustedes? Chingue, ¿vale? Como las vacas. No dejan de pensar los pacientes sobre ese tema negativo, ¿vale? Y eso va a hacer que, y veamos acá, nos dice que tenemos que tener al menos 3 de los siguientes síntomas: inquietud, sensación de nerviosismo, fatiga fácil, ¿vale? Tensión muscular, realmente insomnio, ¿vale? Y va a tener síntomas de descarga adrenérgica, que quiere decir eso, que al pensar en la preocupación excesiva se va a activar su paciente, ¿vale? Va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, etc. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el circuito que les dije que está asociado con la preocupación? ¿Quién lo recuerda? Que además tiene un nombre largo y rimbombante. Maestra y ama de la neurobiología. Muy bien, exactamente. Entonces el circuito córtico estriado tálamo cortical está asociado con el funcionamiento de la corteza prefrontal, particularmente en su parte dorsolateral, como lo están viendo en la imagen. Eso es lo que provoca la preocupación, es decir, el componente cognitivo de la ansiedad es lo que está fallando aquí, ¿vale? Ahora, acá lo tienen, fíjense, ahí está, ¿vale? Bueno, ahora, este circuito, ¿vale? Y esta parte de la ansiedad, que es la preocupación,
Está regulada por esos neurotransmisores que ustedes ven ahí. El principal es el primero, la serotonina, una vieja conocida de este curso, ¿vale? De forma intuitiva. Si les estoy diciendo que este circuito se regula con serotonina, ¿qué le van a dar? El tratamiento. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Cuando vimos antidepresivos, yo les dije que había unos que se utilizaban más para ansiedad. ¿Cuáles? ¿Pero cuáles de los 10? Sertralina es uno. Y el otro, y estoy seguro después de esto que se van a acordar, tiene una indicación en la eyaculación precoz. Paroxetina, ¿cómo sí? ¿Vale? Paroxetina y sertralina son sus caballitos de batalla para los trastornos de ansiedad, ¿vale? Bien, les traje un poco una mnemotecnia para que ustedes se puedan acordar, ¿vale? Recuerden, tenemos preocupación excesiva que se convierte en ruminación. Los pacientes llegan habitualmente con quejas somáticas. La queja somática más habitual es la tensión muscular. De hecho, muchos pacientes no van a llegar a decirles, tengo ansiedad. No, les van a decir, ¿sabe qué? Tengo una tensión muscular, traigo una tortícolis. Ustedes tienen que preguntar si no tienen una razón de ser generalizada ahí, ¿vale? Ahora, la mnemotecnia es miserable. Mísera, lo que está en mayúsculas es la mnemotecnia. M es de muscular, tiene tensión muscular su paciente, ¿vale? La I es de irritabilidad. La S es de sueño, es decir, recuerden que suelen tener insomnio intermedio, lo mencioné cuando vimos lo del diario del sueño, ¿vale? Tienen la E es de energía, es decir, están fatigados, pero al mismo tiempo tienen hiperarousal. ¿Qué es un hiperarousal? Es hiperactivación, ¿vale? Los pacientes se están moviendo de un lado a otro. Y pongo un ejemplo, cuando ustedes están preocupados, no pueden permanecer mucho tiempo sentados. Van, se mueven. Si están en su casa, prenden la televisión, se sienten, se levantan, ya prendieron la computadora, están viendo el celular y luego dicen, tengo hambre, van al refrigerador, luego regresan otra vez y están. Eso es el hiperarousal, es la hiperactivación. Y eso lo estoy diciendo en una preocupación que lo que nosotros estamos experimentando es congruente con la preocupación. En la ansiedad generalizada no es congruente y eso es exagerado, ¿vale? No paran. Y entonces al no estar parados tienen fatiga. Este hiperarousal, por ejemplo, es característico de los niños. Hay niños que parecía que estaban bien perfectamente durante los primeros años de primaria y de pronto, un tiempo para acá dicen que están hiperactivos y que tal vez tienen déficit de atención. No, tal vez lo que tienen es ansiedad, ¿vale? Entonces por ahí va el hiperarousal. Sí, por favor. Igual eso de hiperarousal se puede reflejar en, por ejemplo, pacientes que son adictos al cigarro, cuando nos da preocupación, por ejemplo yo. Sí, claro. Sí, empiezo a fumar. Sí, totalmente. Pero es un mecanismo que intenta ser adaptativo, pero genera un rebote siempre el cigarro. Al principio relaje, después aumenta el hiperarousal. ¿Ok? No lo hagan. Bien, hay ausencia de reposo por este hiperarousal, por supuesto, y finalmente la atención. El problema con la atención están con una hiperatención a las señales de alarma relacionadas con la futurización. Es decir, están súper atentos a todo lo relacionado con la preocupación excesiva, dejando de lado todo lo demás. Por ejemplo, en mi experiencia clínica, siempre, cuando alguien de su edad, por ejemplo, y son sobre todo universitarios, llega diciéndome, es que yo tengo TDA, lo primero que tenemos que evaluar los psiquiatras es si no tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque alguien que está ansioso no va a prestar atención a esta clase en nada, así. Se le va a ir en la preocupación, en el problema que tiene. Y aunque se esfuerce, se va a ir nuevamente a la preocupación. Tiene fallas atencionales, pero el asunto es que la falla atencional es lo que se hace más evidente, no hacen evidente la preocupación, porque la preocupación, aunque es excesiva para nosotros como clínicos, para el paciente hace sentido. Oye, sí, claro, me va a pasar lo peor, por supuesto, ¿vale? De eso va esto, ¿ok? Bien. Ahora, en general, nada más unos datos, nada más. Del 1 al 3% de la población se va a presentar. Muchos de ellos van a estar acompañados de trastorno depresivo mayor.
Porque si todo el tiempo estoy pensando el peor escenario, entonces ¿qué va a pasar? Que eventualmente se van a empezar a entristecer, ¿vale? Tienen algo muy particular en términos de su forma de ser, aquellos que se van a dirigir a un trastorno de ansiedad generalizada o ya están ahí. Tienen una preocupación excesiva por el detalle. Así. Y eso se llama detección del error, ¿vale? Pongo un ejemplo para darme a entender con la detección del error, y esto es parte de una personalidad, aclaro, y que se ve excesivo en la ansiedad generalizada. Algunos de ustedes tal vez son muy buenos para, por ejemplo, llegan a su recámara y dicen, ¿alguien entró? ¿Alguien entró? ¿Alguien entró? Si alguien dice, bueno, sí, los hermanos habitualmente, ¿no? ¿Y por qué lo saben? Porque saben exactamente si alguien movió sus cosas, aunque sea mínimo. Tal vez algunos de ustedes no lo detectan y algunos de ustedes no detectan para nada el error, ¿vale? Y fíjense bien lo que genera el error en las personas, para darme a entender. Imagínense lo siguiente, ven a un dude en una foto que está defecando en la taza del baño y está comiendo al mismo tiempo. Ya está el rostro. El rostro de la doctora fue. Esto es la detección del error. ¿Hay un error en esto que yo les estoy planteando? Sí, no se come no se hace eso, ¿vale? Pero algunos podrían ser como la doctora de el asco, recuerden que es activación de amígdala, ¿vale? Y algunos dicen, bueno, pues si te gusta, date, ¿no? Nada, tenemos esta variabilidad. Aquellos que detectan más el error y tienen esta reacción, tienen más riesgo a ser más excesivos con el detalle, ¿vale? Su profesor, por ejemplo, va constantemente a la Gandhi y cuando ve un libro donde no está, inmediatamente lo detecta y lo tengo que poner en su lugar. ¿Qué surge? Nos relajamos, ¿vale? Eso es un factor de riesgo, ¿vale? Si tiene un costo la detección del error, ¿no? Pero puede servir como superpoder para detectar fallas en los patrones, por ejemplo, con los pacientes, porque lo que hacemos es detectar patrones en medicina, ¿no? Pero a veces eso tiene un alto costo, ¿vale? Por el otro lado, es 2 veces más frecuente en que en mujeres, es comórbida en depresión, como les mencioné, y sin tratamiento puede persistir años, ¿vale? Y es de muy mal pronóstico. ¿Ok? Bien. Ahorita hablamos un poco más del tratamiento. ¿Quién me puede decir los criterios del trastorno de pánico? A ver. Son 13, ¿no? A ver. Era aumento de la frecuencia cardíaca, era dificultad para respirar, Ajá. era temor o miedo de morir, miedo a quedarse como loco, escalofríos, náuseas, sudoración excesiva. Pero esto, ¿a qué te refieres? ¿Es el trastorno de pánico o la crisis de pánico? ¿Mande? ¿Cuál es el ataque de pánico? Esto es el ataque de pánico y ese es el criterio. Lo que les está poniendo el DSM-5 son los criterios de un ataque de pánico. El conjunto de ataques de pánico, ¿cómo se llama ahora sí? Trastorno de pánico. De ahí que yo les había dicho con antelación, ¿vale? Que un ataque de pánico no hace el diagnóstico y que en algún momento hasta el 25% de la población puede tener un ataque de pánico en algún momento en su vida. No es patológico, solo es de riesgo, ¿vale? Pero ya más ataques sí es problemático, ¿vale? Podemos tener pacientes que pueden tener 2, 3 al mes, ¿no? Hasta quienes tienen 10 al día, ¿vale? Entonces vamos a tener una gran variabilidad en los ataques, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo duran los ataques de pánico? ¿Vale? Es muy variable. En promedio son 10 minutos, máximo 20. Pero el paciente les va a reportar que fueron horas. ¿Por qué? Porque se modifica la percepción del tiempo, ¿vale? Se siente muy, muy feo, ¿vale? Por eso sienten que se dura tanto, pero no es así, ¿vale? Ahora, la intensidad puede ser muy variable desde que aumenta la frecuencia respiratoria, ligero dolor precordial, esta sensación como de muerte, pero no es inminente, hasta las expresiones más graves,
de la crisis de pánico, que es la despersonalización, y la desrealización son las formas más graves. ¿Ok? Un poco para que lo puedan entender. Imagínense, nosotros tenemos un mecanismo que se utiliza, es de alarma, que se utiliza en los casos más extremos de la vida. Por ejemplo, cuando somos sobrevivientes de una guerra, estamos en la guerra, ahí, Ucrania, Líbano, ahorita Israel, ¿vale? Lo que va a suceder es que se van a activar ciertos mecanismos en donde nos van a poner como cual gacela en la sabana. ¿Cómo es eso? Seguramente han visto esos documentales de National Geographic donde va la gacela y atrás va el tigre o el león, ¿vale? Ya está a punto de agarrarlo y en eso, ¿qué sucede con la gacela? Se hace la muerta. Eso es la disociación para los humanos y la disociación es despersonalización o desrealización. Y es un mecanismo que no debe de aparecer en nosotros así como así, sino solo de formas extremas en la vida. Porque si aparece eso, ya no hay vuelta atrás. Lo que va a hacer el sistema de alarma es activarse así hasta el máximo todo el tiempo. Ahora, si tienen un paciente que tuvo una crisis de pánico y tuvo despersonalización o desrealización, preocúpense, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene la manifestación más grave. ¿Con el tratamiento le puede ir bien? Sí, pero nos vamos a tardar más definitivamente, ¿vale? Y recuerden esto es lo que les dije, llegado el trastorno de ansiedad, ¿hay vuelta atrás? No, los podemos mejorar mucho, sí, pero no va a quedar el paciente como si no tuviera nada, ¿vale? Bien, ahora, en general aquí tienen todas las manifestaciones del ataque de pánico, que recuerden que cuando hablamos de la ansiedad, en la dimensión del miedo, ¿no? el circuito centrado en la amígdala es lo que va a estar alterado, ¿ok? Ahora, no sé si ustedes recuerden que el hipotálamo se divide en medial y en lateral, ¿vale? El lateral, ¿vale? Tiene un núcleo que es muy grande, que ocupa toda la parte lateral del hipotálamo, el núcleo hipotalámico lateral. Este núcleo hipotalámico lateral, chicos, está totalmente ligado a la amígdala, es decir, la amígdala hace una referencia al hipotálamo lateral, al núcleo del hipotálamo lateral, y este es el que va a activar al simpático, ¿vale? Este mecanismo donde el centro es la amígdala es lo que está fallando acá, y por eso tienen todas estas representaciones, ¿vale? Ahora, fíjense bien, aquí tienen nuevamente estos neurotransmisores que van a regular la esfera del miedo o de la angustia. ¿Cuál es el primero? Serotonina. Pero aquí el segundo es bastante interesante. Fíjense bien. Ahora, la amígdala, doctores, tiene muchos receptores para GABA. Muchísimos receptores GABA. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos, al modular estos receptores, inhibir a la amígdala. ¿Qué fármacos se les ocurre que podrían actuar sobre receptores GABA? Ácido valproico. Sí, pero actúan más sobre canales de calcio. Que frente sus abuelas llegaron a comer, porque se usó durante un tiempo así sin prescripción y no se le dijo a los pacientes nada de dependencia. Maestro, exactamente. El diazepam es una benzodiazepina. Las benzodiazepinas actúan sobre receptores GABA. Recuerden que tenemos dos tipos de receptores GABA, el A y el B. Actúan sobre el A, ¿ok? El receptor GABA, lo pueden buscar ahorita en Google Imágenes, chicos, tiene varias subunidades, las dos alfa, dos beta y una gamma, ¿vale? Entonces es bastante complejo. Y quiero que se imaginen el receptor GABA como si fuera el estacionamiento de Angelópolis, del centro comercial, ¿vale? Entonces, de ese tamaño es el receptor. Entonces va a tener lugares de estacionamiento solo para benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, temazepam, alprazolam. También va a tener lugares para el mismo GABA, va a tener lugares para barbitúricos, para anestésicos y también para el alcohol, ¿vale? Dicho esto si alguien tiene un trastorno de ansiedad, sobre todo si lo que está fallando es el circuito centrado en la amígdala, ¿a qué droga se va a acercar? Al alcohol. Y ustedes ya saben por qué. En términos neurobiológicos hace sentido.
¿Por qué? ¿Qué es mucho más factible o a qué tenemos más acceso? ¿A benzos o al alcohol? Al alcohol, probablemente el fin de semana se fueron por ahí, ¿verdad? Entonces, quisieron apagar su amígdala, ¿ok? Ahora, dicho esto, si alguien llega con un consumo inapropiado de alcohol o con una dependencia que es menos frecuente, tienen que pensar que tenga un trastorno de ansiedad detrás, ¿vale? Y esta es la razón, ¿ok? Dicho sea de paso, ¿alguien sabe cuáles son las recomendaciones de la OMS para el consumo de alcohol en hombres y en mujeres? Y 2 copas de vino. ¿Mande? 2 copas de vino. Bueno, 2 copitas para hombres y 1 para mujeres. Eso, depende, ¿vale? Depende del tipo de alcohol. Para el vino sí, pero de forma estándar son 3 para mujeres y 4 copas para hombres. ¿Qué sería una copa? Fíjense bien. Un caballito de tequila, una lata de cerveza, una caguama más o menos son 4 y media copas, el caguamón son 6 a 7, sí, ya los conozco, ¿vale? Pero fíjense bien la maravilla del pulque, medio litro de pulque es una copa, entonces pues hay buenas pulquerías en el centro, yo solo digo, ¿ok? ¿No te gusta? Curados, doctora, los curados. Dicho eso, entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en metabolizar el hígado una copa de alcohol? 1 hora. Entonces, la recomendación es que consumamos una copa de alcohol por hora. Pero, pues, se avientan los shots, así, en 5 minutos, ¿no? Por ahí va el problema, ¿vale? Yo le estoy hablando de la recomendación de la OMS. ¿Ok? Bien, dicho esto, por eso es mucho más fácil que se acerquen al alcohol, ¿vale? Bien, ahora, dicho esto, si bien el trastorno de pánico se trata con ISRS, en el servicio de urgencias alguien llega con una crisis de pánico, ¿qué le podrían dar? Una benzodiazepina, ¿vale? ¿Cuáles son las benzodiazepinas que se utilizan en psiquiatría y sobre todo en trastornos de ansiedad? Vean. Diazepam no. Fíjense, les voy a dar una mnemotecnia. ¿Todos vieron la película de Lorax o leyeron el libro de Lorax? Sí. Entonces, fíjense bien la mnemotecnia. Lorax, the cat. Cat, gato en inglés. Lorax, the cat. Sí, lo siento, parezco Miss Inglés. ¿Ok? L de Lorax es lorazepam. Vámonos a cat. C de clonazepam, A de alprazolam y T de temazepam. Lo vuelvo a repetir: Lorax de lorazepam, C de clonazepam, A de alprazolam y la T de temazepam, como de tema. ¿Vale? Entonces no se les va a olvidar así cuáles son las benzos que se usan en psiquiatría. Ahora, ¿alguien recuerda cómo se dividen las benzodiazepinas? No se preocupen, tenemos 2 formas, las de la potencia y de la vida media, ¿vale? Entonces tenemos las de larga duración, las de moderada duración o las de baja duración o corta duración, ¿vale? Esa es la vida media. Las de Lorax de Cat, que les acabo de mencionar, son de media duración. Porque no queremos noquear al paciente, para nada, ¿vale? Y son de alta potencia. La potencia se divide en alta y en baja potencia. ¿Qué quiere decir la potencia, chicos? Comparando una sustancia con otra. En este caso se compara diazepam con el resto de las benzodiazepinas, ¿vale? Y fíjense bien, 10 miligramos de diazepam equivalen a 2.5 miligramos de alprazolam, 0.25 miligramos de alprazolam. Fíjense bien, ¿cuál es más potente, alprazolam o diazepam? Alprazolam, sí, solo necesitamos 0.25 de alprazolam para tener 10 miligramos del efecto del diazepam, ¿vale? Por eso lo usamos en urgencias. Entonces llega el paciente con ustedes con una crisis de pánico. Ustedes son los internos que están en el servicio de urgencias y es, órale, ahí te va tu alprazolam. Media duración y alta potencia es la combinación, ¿vale? Bien. Ahora,
Por el otro lado, no se vayan con algo que se llama la trampa de la benzodiazepina. Si alguno de ustedes ha tenido un trastorno de ansiedad y ha tomado benzodiazepinas, relajan porque relajan, ¿eh? Es como... Tengo un paciente, ya tiene una dependencia a clonazepam, pero cuando ya le doy su prescripción a clonazepam, la tira en su cama así, la caja recién comprada, ahí van los blisters de clonazepam, y se avienta a su cama y los abraza, ¿no? Y dicen que eso es el amor de su vida, ya se imaginarán la dependencia, ¿vale? Pero les cuento del caso de él porque él llega conmigo porque lo que tuvo fue la trampa de la benzodiazepina, ¿vale? Es decir, con la primera toma de una benzodiazepina, la que quieran y manden, genera un efecto positivo para alguien que tiene ansiedad. Pero este efecto va disminuyendo con el paso del tiempo. Y aquí, para poderlo entender, quiero que se regresen a la metáfora o analogía por ejemplo del estacionamiento de Angelópolis, ¿vale? Entonces, lo que sucede, si yo estoy tome y tome clonazepam, es lo siguiente. Entonces, ¿manda? Resistencia. Sí, la dependencia se hace así. Llega pensemos una camioneta que es el clonazepam a un lugar para camionetas en Angelópolis. Y entonces, como está sucediendo ahorita, hay más coches. ¿Qué está haciendo el centro comercial? Está ampliando el número de estacionamientos. Ya está un segundo, tercero piso. Y están haciendo el subterráneo más subterráneo y están haciendo más pisos hacia arriba. ¿Por qué? Porque la demanda pasa eso mismo con el receptor GABA. Entre más esté tomando benzodiazepinas, entonces va a abrir más lugares de estacionamiento. Y ahora llénenlo, ¿vale? Por eso generan dependencia con mucha facilidad. Son muy buenos medicamentos, los pueden prescribir ustedes. No tienen que ser psiquiatras para prescribirlos, pero hay que saber jugar con ellos. La regla nos dice, no se deben de consumir más de 120 días continuos. Si no, su paciente va a tener una dependencia. Continuos me refiero diario, ¿vale? Si es de forma esporádica, no hay mayor problema, ¿ok? Y eso, por eso, a eso me refería con los adultos mayores. Chisme rápido, cuando salen las benzodiazepinas, Roche no informa que generan dependencia hasta 10 años después. Y entonces les mandaban benzodiazepinas a los abuelitos, en ese entonces jóvenes, como si fueran mejorales. Órale, ahí va tu Halls, ¿no? Y entonces después, ¿qué crees? Tienes dependencia. Y por eso les va a llegar, ¿no? Sobre todo mujeres de la tercera edad, que llevan 30 años, 40 años usando diazepam, ¿vale? Ahora, para cerrar esto y también despertar su interés para que vayan a leer benzodiazepinas, el diazepam, ¿por qué no lo usamos en psiquiatría? No nos gusta porque es de vida media larga. En el Goodman and Gilman les van a decir que es de ultra larga duración. Porque tiene una vida media de hasta 100 horas. ¿Vale? Es decir, noquean porque noquean. Pero lo peor del asunto es que es de baja potencia. Es decir, te medio apendeja nada más. ¿Vale? Ahora, la indicación del diazepam es para crisis convulsivas, en urgencias. No para el tratamiento de una epilepsia o de la causa de la crisis convulsiva. Solo es para trabajar con la crisis convulsiva en urgencia. Ahí sí funciona muy bien diazepam, ¿vale? Bien, ¿dudas con esto, chicos? ¿No? Perfecto, entonces vámonos. Ahora sí, otro de los trastornos que les pedí que leyeran es el de ansiedad social, ¿vale? Entonces, ¿quién me ayuda a leerlos, por favor? Ese, no, por favor. Miedo a la ansiedad intensa en una o más situaciones sociales donde la persona está expuesta al posible escrutinio de los demás, por ejemplo, al interactuar socialmente, ser observado o realizar una acción delante de otros. 2. Miedo de actuar de cierta manera o mostrar síntomas de ansiedad que serán evaluados negativamente por los demás, por ejemplo, humillarse, avergonzarse, estar rechazado o ofender a otros. 3. Las situaciones sociales casi siempre provocan neurosis o ansiedad. 4. Las situaciones sociales se evitan o se soportan con miedo o ansiedad intensa. 5. El miedo o la ansiedad es desproporcionado en relación con la amenaza real que representa las situaciones sociales y el contexto sociocultural. 6. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, generalmente dura 6 meses o más. 7. El miedo, la ansiedad o la evitación
causan malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas sociales, laborales u otras áreas importantes del funcionamiento. 8. El miedo, la ansiedad o la depresión no se atribuyen a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo drogas o medicamentos, ni otra afección médica. 9. El miedo, la ansiedad o la depresión no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o el trastorno de espectro autista. Si hay otra afección médica, por ejemplo Parkinson u obesidad, el miedo, la ansiedad o la depresión no están relacionados únicamente con esa condición y son claramente excesivos. A ver, la clave aquí, con esto voy cerrando la clase, chicos, es la fobia social es, en pocas palabras, el miedo a enfrentarse al público, a socializar. Pero, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, en el dismórfico corporal? Porque eso es muy importante diferenciarlo. El dismórfico corporal, la persona cree que tiene un defecto físico que es monstruoso. Diferencien eso de la vanidad o de alguien que dice no tengo ciertas características de los cuerpos hegemónicos. Por un ejemplo, tengo una querida amiga que siempre desde que íbamos en la residencia juntos me decía, güey, me quiero poner gomas. Ella me llamaba gomas, ¿no? Y entonces le decía, bueno, ¿y por qué? Me decía, es que yo las tengo pequeñitas y a mí me gusta así, ¿no? Me gusta, ¿no? Y se las puso. Se puso sus gomas y súper feliz, súper feliz. Distinto sería lo que yo estoy diciendo de la dismorfia corporal. Implicaría no es que yo quiero sentirme mejor y relacionarme de formas distintas con mi cuerpo, sino aquí es monstruosa esa parte. Tuve un paciente de Cuernavaca, y ahorita van a saber por qué les estoy diciendo de dónde es, que decía que su nariz era de troll y a veces me decía, fíjense bien, es de negro. ¿Cómo? La veía muy grande. Cuando le pedía que me la describiera, me las ponía en dibujos que hacíamos en el consultorio del tamaño de la mitad de su cabello. Es monstruoso. Entonces lo que hacía era cubrírsela. Usaba cubrebocas, bufanda, chamarras, los jaudis estos o sudaderas con el gorrito, ¿vale? En Cuernavaca. Es decir, se cubren el defecto. Entonces, cuando alguien con fobia social se presenta en un público, se paraliza por ustedes me están criticando. Alguien con dismórfico corporal se están fijando en mi defecto físico. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Vale? Y alguien con autismo no le gusta porque no puede leer el ámbito social. No es que lo critiquen, es que no puede leer los rostros ni sus intenciones. ¿Vale? Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Les subí 2 videos, por favor, véanlo para el lunes. Vamos a trabajar con estos programas. Que tengan un buen día. Déjame darle mi tema, chica. Ya me estoy confundiendo con todos tus valores. Chica, no.